¿Sabías que un joven de apenas 23 años logró ser proclamado hijo de un dios y faraón de Egipto en menos de un año? ¿Qué poderes divinos creyeron los sacerdotes que poseía este hombre para compararlo con los inmortales? ¿Y qué motivó a Alejandro Magno, un líder militar imparable, a rendirse ante las tradiciones, rituales e incluso los dioses de Egipto? Acompáñanos en Rostros de la Historia Universal, mientras exploramos la fascinante historia de Alejandro Magno en Egipto. Este episodio muestra cómo la ambición se mezcla con lo divino y cómo la estrategia militar se une al poder espiritual. Desde su entrada triunfal como libertador hasta la fundación de una ciudad destinada a convertirse en un símbolo del mundo antiguo, este relato combina gloria, misterio y un legado que resuena aún en la historia universal. ¿Estás listo para conocer al hombre que desafió imperios y buscó la aprobación de los dioses? Desde su nacimiento, el destino de Alejandro Magno estuvo envuelto en mitos. Su madre, Olimpia, aseguraba que Alejandro era hijo de Zeus, quien, según las leyendas, había visitado su lecho en forma de rayo. Estas historias no solo alimentaban la devoción hacia él, sino que reforzaban la idea de que no era un simple mortal. Olimpia alimentó estas creencias, afirmando que su hijo estaba destinado a logros sin igual, algo que Alejandro terminó por creer fervientemente. A los 20 años, Alejandro heredó el trono de Macedonia tras el asesinato de su padre, Filipo II. Lejos de tambalearse por el poder, decidió cumplir los sueños inconclusos de su padre, conquistar el vasto imperio persa. En apenas 2 años, derrotó a Darío III en la batalla de Isos y comenzó a expandir su influencia hacia territorios que parecían inalcanzables. Fue durante estas primeras campañas que su astucia y audacia en el campo de batalla le valieron el respeto de sus soldados y el temor de sus enemigos. La llegada de Alejandro a Egipto en noviembre del año 332 a.C. marcó un cambio profundo en su vida. Egipto, una tierra de faraones y dioses, no era solo una parada más en su campaña. Este lugar, con su historia milenaria y misteriosa, lo cautivó y redefinió su identidad. Egipto no solo se presentó como una conquista más, sino como un espacio donde sus aspiraciones divinas podían consolidarse. Alejandro cruzó las vastas y sofocantes arenas del desierto sin necesidad de desenvainar su espada. Bajo el implacable sol y enfrentando dunas interminables, su marcha se tornó en un testimonio de resistencia y determinación. Los persas, debilitados por rebeliones internas y falta de recursos, no ofrecieron resistencia. Mazaces, el sátrapa persa, entregó el país sin luchar, junto con un tesoro de 80 talentos de oro, equivalente a más de 2 toneladas. Este tesoro fue crucial para Alejandro, ya que le permitió financiar sus campañas futuras y mantener la lealtad de sus tropas, asegurando la estabilidad de sus conquistas. Esto no solo fue un acto de sumisión, sino también una muestra del poder que Alejandro ya había establecido en su campaña. ¿Qué sintieron los egipcios ante su llegada? Desde la conquista de Cambises II en 525 a.C., Egipto había sufrido bajo el yugo persa. Alejandro, en contraste, se presentó como un respetuoso libertador. Participó en ceremonias religiosas, hizo ofrendas y trató a los sacerdotes egipcios con una reverencia que no habían experimentado en siglos. Esta estrategia no solo le ganó el apoyo del pueblo, sino que cimentó su posición como líder en un territorio con una profunda conexión espiritual. Los egipcios, cansados de la opresión persa, vieron en él a un salvador, alguien que no solo restauraría su independencia, sino que también devolvería la dignidad a sus tradiciones. Uno de los episodios más enigmáticos de su estancia en Egipto fue su visita al oráculo de Amón en el oasis de Sigua. Alejandro, acompañado de unos pocos hombres, atravesó terrenos inhóspitos para llegar hasta allí. Se enfrentaron a tormentas de arena, temperaturas extremas y la constante falta de agua. El oasis de Sigua, aislado en medio del vasto desierto occidental, era un lugar difícil de localizar, lo que hacía aún más ardua la travesía. Solo aquellos con un conocimiento excepcional del desierto y una gran determinación podían siquiera soñar con llegar a su destino. La travesía fue ardua y peligrosa, poniendo a prueba tanto su resistencia física como su determinación. La dificultad del viaje reflejaba su deseo de alcanzar el oráculo, un acto que solo los más fuertes y valientes podían lograr. Según los relatos, los sacerdotes lo saludaron como hijo de Amón, consagrándolo no solo como faraón, sino como un ser divino, comparado con Zeus por los griegos y con Amón por los egipcios. Esta visita no fue solo una búsqueda espiritual, fue también un acto político, pues al ser reconocido como descendiente de un dios, Alejandro aseguraba su dominio sobre Egipto de una manera que trascendía lo militar. Aunque el contenido exacto de la consulta al oráculo permanece en secreto, los rumores dicen que Alejandro preguntó sobre su linaje divino y su destino. ¿Le fue revelado que estaba destinado a morir joven? ¿Le aseguraron que conquistaría el mundo conocido?
Lo cierto es que este viaje consolidó la creencia de que Alejandro no era solo un hombre, sino un dios viviente. Las fuentes antiguas sugieren que, desde este momento, Alejandro se comportó cada vez más como alguien consciente de su divinidad, elevándose sobre los hombres comunes y buscando la inmortalidad en cada acción. En Menfis, la antigua capital egipcia, Alejandro fue coronado faraón en una ceremonia espectacular. Vestido con la doble corona del Alto y Bajo Egipto, participó en rituales ancestrales que simbolizaban la unión del país. Estos rituales fueron recibidos con gran entusiasmo por el pueblo egipcio, que veía en Alejandro a un líder respetuoso de sus tradiciones y que podía devolverles el esplendor que habían perdido bajo el yugo persa. Adoró al toro sagrado Apis, símbolo de fertilidad y fuerza, y organizó competencias atléticas y musicales para honrar a los dioses. Estas acciones no eran solo gestos diplomáticos, sino un esfuerzo consciente por integrarse en la rica tradición espiritual de Egipto. Alejandro comprendió que, para gobernar una tierra como Egipto, no bastaba con la fuerza, necesitaba ganarse el corazón del pueblo a través de la religión y la cultura. Por ejemplo, restauró templos saqueados por los persas y participó activamente en festividades religiosas egipcias, como la celebración del Opet, una importante festividad en honor a Amón. Estas acciones demostraban su respeto hacia las creencias locales y le ganaron la simpatía del pueblo. Durante su estancia, Alejandro fundó Alejandría, una ciudad ubicada en la costa mediterránea, que no solo sería un centro cultural y comercial, sino también un símbolo de la conexión entre el mundo helénico y egipcio. Su ubicación estratégica facilitaba el comercio marítimo y aseguraba el control sobre rutas cruciales del Mediterráneo, lo que incrementó su importancia política y económica. La ciudad se convirtió rápidamente en la joya del Mediterráneo y en el hogar de la famosa Biblioteca de Alejandría. Esta biblioteca fue uno de los máximos exponentes del conocimiento de la época, y su creación simbolizaba la unión del conocimiento oriental y occidental. Alejandro quería que Alejandría fuese un centro del saber, donde se reunieran las mentes más brillantes de todas las culturas bajo su mando. La Biblioteca de Alejandría cumplió esta visión al convertirse en el mayor repositorio de conocimiento del mundo antiguo, atrayendo a filósofos, científicos y estudiosos de todas partes, como Euclides y Eratóstenes, quienes contribuyeron enormemente al legado intelectual de la época. Aunque Alejandro abandonó Egipto en 331 a.C. para continuar su campaña hacia Asia, este país nunca dejó de estar presente en su mente. Según los relatos, deseaba ser enterrado en el templo de Amón en Siwa, un deseo que no se cumplió. Tras su muerte en Babilonia en 323 a.C., su cuerpo fue embalsamado al estilo egipcio. Ptolomeo, uno de sus generales y más cercanos colaboradores, desvió el cortejo fúnebre hacia Egipto, entendiendo que conservar el cuerpo de Alejandro era un símbolo de poder. Ptolomeo sabía que quien poseyera el cuerpo del conquistador también poseía la legitimidad para gobernar. Inicialmente, Alejandro fue enterrado en Menfis, pero más tarde su cuerpo fue trasladado a Alejandría, donde descansó en un sarcófago de alabastro en el mausoleo real conocido como el Sema. Durante siglos, su tumba fue un lugar de culto y peregrinaje, pero con el tiempo, desapareció misteriosamente, dejando un enigma que intriga a los arqueólogos hasta hoy. Los historiadores han debatido durante siglos el destino del cuerpo de Alejandro Magno. Algunos sostienen que fue destruido, mientras otros creen que permanece oculto, aguardando ser descubierto y revelando más secretos sobre su vida. ¿Está su tumba en Alejandría o nunca salió de Siwa? Este enigma sigue siendo uno de los mayores misterios arqueológicos que intrigan a los investigadores hoy en día. ¿Sabías que los sacerdotes egipcios siguieron llamando hijos de Re a los emperadores romanos siglos después, inspirados por Alejandro? Se cuenta que, cuando el emperador Augusto visitó la tumba de Alejandro, rompió accidentalmente la nariz de la momia al colocarle una corona, un símbolo de que incluso los grandes líderes pueden ser torpes ante la grandeza del pasado. El legado de Alejandro en Egipto no solo transformó a este antiguo imperio, sino que lo conectó para siempre con la cultura helénica. Su capacidad para adaptarse, respetar y conquistar hizo de él no solo un líder militar, sino también un visionario. Alejandro supo ver más allá de la espada, entendiendo que, para ser recordado como un verdadero grande de la historia, debía dejar un legado cultural y espiritual que trascendiera generaciones. Si te apasiona la historia y quieres seguir explorando las vidas de los grandes personajes que moldearon el mundo, suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta, comparte este vídeo y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Alejandro Magno fue realmente un dios, o simplemente un hombre con una habilidad inigualable para inspirar devoción? Te leemos en la próxima aventura de Rostros de la Historia Universal.